¿Sabes qué me parece algo, Martín? Que cuando te escucho hablar, me pasa algo, te reí, pero me pasa algo. Cuando hablar, estamos en presencia de una generación más conservadora, la primera generación más conservadora que sus padres. Pues yo cuando hablo con muchos pibes, gran parte de tu éxito entre los pibes, yo, a pesar de que vos decís que vos no usás internet, cosa que es verdad, no lo usás, pero No hace falta. No, está bien, pero digo, la replicación de tu mensaje se da mucho en las redes. Y hay algo que es llamativo. Eso porque lo hacen los pibes que dicen, tenés que estar en las redes, Martín. Por eso te digo. Pero esos pibes, está pasando algo en el mundo, que yo observo en la Argentina claramente, que es que hay una generación que es más conservadora que sus padres. Esto sería, lo que vos estás narrando, sería imposible hablar en la década del 80 y en la década del 90. Estarías a contratiempo. Sin embargo, ahora tu discurso se pega con el discurso de muchos pibes. Digo, un tipo que viene acá y habla de Dios, vos, la fuerza del cielo, del otro lado, ¿no? Los liberales, del otro lado. Los países... Es otra fuerza y otro cielo. No, está bien, lo entiendo, pero digo, quiero decir, países en el mundo hoy que están en conflicto bélico y que ponen la religión ante todo. Pienso en Israel, pienso en Rusia, pienso en la misma Irán. Entonces, hay un mundo en donde hay un mundo más conservador que el de sus padres. ¿Vos notás que eso está ocurriendo o solamente una...? Naturalmente el hombre, en la desviación, busca reencontrarse consigo mismo. Y cuando incluso no puede encontrar, a veces en la comunidad, la realización, es importante ver que el camino hacia la comunidad, el camino de la comunidad es un camino exterior del hombre, de la piel para afuera. Pero hay otro camino que hay que realizar en simultáneo, que es el camino de individuación del ser. Y ese camino de individuación es el camino interior hasta encontrarse con la propia sombra. Y al encontrarse con la propia sombra, no negarla, sino que es aceptarla como parte de las debilidades o las oscuridades que todos tenemos y que no queremos ver en el propio espejo de la conciencia. Pero existen. Ahora, ese camino va haciendo encontrar que la memoria de la sangre, lo que está en el inconsciente colectivo de los argentinos, una memoria ancestral que no es que no exista en la conciencia, sino que en lo inconsciente es irrefrenable. Sí. No tiene ningún freno ni límite. Aparece e irrumpe y arrolla. Dándonos cuenta de esto, nosotros, conociendo la sombra, podemos perder el temor, podemos vencer el miedo y lanzarnos a la conquista de la patria del espíritu. Y esa patria del espíritu, nosotros sí la encontramos por el camino de la comunidad, amándonos los unos a los otros, siendo más hermanos que nunca, uniéndonos como argentinos. Esa marcha es la marcha que necesita una guía, un mapa, una carta de navegación. ¿Dónde está eso? En la tradición de los argentinos. Y en la tradición de los argentinos, que no es toda la historia o todos los hechos, sino lo sagrado. La tradición es solo aquello que es sagrado y que se preserva para el porvenir, para los hijos, para trasvasar de unos al otro. Es la llama que se pasa de generación en generación. Y esa tradición tiene una fe fundante, que para la Argentina es Cristo Jesús, a través de ser herederos nosotros de la filosofía de los griegos, el derecho romano, la fe cristiana, que eso se enraiza en este continente a través de lo bajo medieval, la catolicidad. Eso está pasando. No es que está pasando algo que es un fenómeno sorprendente. Lo que está ocurriendo es que las fuerzas espirituales que se están operando hoy en la Argentina están reconociéndose en su raíz. Porque, como decía Ricardo Iorio en 1989, en su primer disco de Hermética, están buscando mutar la raíz para aniquilar el país. Entonces ahí es donde nosotros, esos mensajes que cuando éramos jóvenes nos permitieron a nosotros ser las personas que somos, y le debemos a Ricardo Iorio, el padre de la intuición de los argentinos, el padre de la intuición de los argentinos, porque es el que, afirmado en la intuición, nos hace a nosotros alcanzar la seguridad y no vivir con miedo a la muerte.
en el sentido trascendente es donde nosotros podemos esperar el tiempo que sea necesario, que no quiere decir pasividad, ni quietud, ni mera contemplación. Quiere decir guerra espiritual, pero sabiendo esperar. Martín, la última. No hablamos nada de trabajo ni de industria. Que es de lo que yo sé. Interesante esto, pero pero hablamos todo el tiempo. Si hablamos de raíz, tenemos que empezar. Otro día venía y hablamos de eso. Otro día venía y hablamos de eso. La última. Y te liberamos. Y creo que esto tenés un mensaje. Y de comercio exterior y de marina mercante e industria naval, que es de lo que yo sé. Es importante que siempre quede algo afuera, ¿no? ¿Te animás a decirme quiénes son los dueños de Argentina? Claro. Los que tienen tomada la Argentina son el eje que constituyen Inglaterra, Estados Unidos e Israel. Ese es el eje internacional que se expresa a través de el imperialismo internacional del dinero, a través de la masonería, a través del sionismo, a través de la socialdemocracia y a través del liberal capitalismo. Después está la sexta internacional de la que hablaba Perón, que es la más peligrosa de todas, que son los boludos. Porque es muy numerosa y están repartidos estratégicamente para arruinarte siempre el día en algún momento. Entonces, esos poderes indirectos que se denominaron en su tiempo, esto lo enseñó el general Perón, Sinarquía Internacional, y Di Sandro, ¿no? También, no nos tenemos que olvidar de él. Son los que se ejecutan a través del dominio de las multinacionales del comercio exterior. Entonces, Cargill, Continental, Dreyfus, Archer Daniel Midland, Bunge, Viterra, Glencore, ¿qué estamos hablando? Estados Unidos, Inglaterra, Francia. Ahora se han sumado los chinos, con COFCO. Hay 9 empresas que manejan todo el movimiento de contenedores del país. En el puerto de Buenos Aires y en el puerto de Dock Sud principalmente. Arriba de 1,5 millones de contenedores. Esas cargas containerizadas son de alto valor agregado y los fletes marítimos son bastante suculentos para apropiarse. Entonces estos monopolios internacionales, aunque en el mercado juegan, no están enemistados entre sí. No hay una guerra entre ellos. Tienen tomada la Argentina, que es un coto de caza donde cada uno tiene su porción para cazar. Por otra parte, la División Internacional del Trabajo, estas potencias extranjeras, la ejercen a través de un régimen internacional. El imperialismo ha creado un orden productivo, un orden jurídico y un orden social. El orden económico productivo es a través de sus multinacionales de los granos, a través de la flota containerizada, donde se soporta además la invasión de productos importados mediante la División Internacional del Trabajo. Entonces nosotros tenemos la sensación automotriz en la Argentina, pero resulta que 8 de cada 10 autos que se venden en el país son extranjeros. Sí. Entonces, si vos aumentás las ventas automotrices, aumentás las importaciones. Entonces te encontrás en una situación que no tiene resolución. Entonces vos no tenés que aumentar las ventas automotrices, vos tenés que aumentar la producción nacional sobre lo que se vende, porque eso va a dar trabajo y capitalizar a los argentinos. Y en esa División Internacional del Trabajo, la Argentina lo que tiene que realizar es la independencia económica para alcanzar la autarquía industrial, porque en esa División Internacional se asume mansamente de que el mundo es así, de que nada se puede hacer, de que hay que fabricar una pieza de alguna parte. Entonces, ¿qué se pierde con eso? Soberanía. Y el problema es ya no lo estrictamente económico, sino el dominio, la idea de dominio. Porque al perder la idea de dominio se pierde la idea de la voluntad soberana del hombre. Nosotros tenemos que lograr que frente a estos poderes, que después por supuesto que se expresan a través de otras figuras que son menores en el país, porque ahora se quiere sobregirar sobre un tema y no se quiere ver esto. Las multinacionales de los granos son poderosas. Las multinacionales navieras son poderosas. Y eso tiene dominado el perfil productivo del país. Después está Elstein, después está Lewis, después están otros. Ahora se quiere sobregirar el tema sobre ello. Pero no hay que distraerse, ¿eh?
de los dominios internacionales que tienen siglos de operación. Estamos hablando de 400 años desde la ley de almirantazgo de los ingleses de 1651 y del Acta Cromwell. Entonces el dominio jurídico sí es el almirantazgo inglés. Por eso nosotros tenemos que impulsar una ley de almirantazgo iberoamericana para la unidad continental de navegación, transporte, comercio y producción. Por eso nosotros tenemos que refundar el Estado empresario argentino para salir de la División Internacional del Trabajo. Por eso nosotros tenemos que ir a un orden social comunitario a través de las organizaciones libres del pueblo. Porque el principio de soberanía para nosotros procede del pueblo argentino. Si el pueblo argentino no es soberano, no hay soberanía nacional. Si el pueblo argentino no tiene trabajo, no puede ejercer, por no tener el piso mínimo de dignidad humana, no puede realizar el acto de libertad.